El mundo se transformó y sabemos que tú también. Sabemos que eres una persona activa, dinámica, curiosa, emprendedora, soñadora y apasionada. Somos el eje transformador de los soñadores y soñadoras de Colombia. Conectamos en todas las regiones del país para ser parte de lo que quieres ser. Cumplimos metas, objetivos. Vamos de la mano con aquellos y aquellas que saben que con educación pueden transformar sus vidas y las de sus familias. Comienza a ser parte de los que le apuestan al cambio. ¿Por qué? Porque tú eres de decisiones. ¿Quieres iniciar tu camino con una carrera profesional, técnica o tecnológica? ¿Buscas continuar con tu educación y hacer un posgrado en el país o en el exterior? ¿Sueñas con aprender un nuevo idioma en otro país o irte a hacer un intercambio? Aquí tú eliges cómo lograrlo y nosotros te acompañamos con nuevas formas de conectarnos. Haz parte de la comunidad donde importa lo que eres y demuestras de qué estás hecho. Nos transformamos por ti, por el país y por el futuro de más de 680,000 beneficiarios de créditos reembolsables, no reembolsables y becas en el exterior que siguen en aumento. Sueña, cree, motívate, estudia, aprende, crece y haz todo lo que quieras. Nosotros te ayudaremos a hacer lo posible, sin importar tu edad, nivel socioeconómico, cultura o región. ICETEX hace de tu pasión tu futuro. Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, en este webinar que estamos haciendo dentro de la Feria Matricúlate con ICETEX. Para nosotros como ICETEX es muy importante generar estos espacios donde nos acercamos a todas aquellas personas que quieren buscar oportunidades para su educación superior. Quiero contarles que yo soy Lina Núñez, soy la coordinadora de una estrategia llamada Comunidad ICETEX, que lo que busca es dentro de ICETEX hacer un acompañamiento integral a todos nuestros usuarios, generando una red de apoyo que dinamice y acompañe a los usuarios en toda su trayectoria educativa. En Comunidad ICETEX buscamos es generar una serie de espacios que van orientados a fortalecer todas aquellas habilidades complementarias a los estudios de las personas que están en algún programa y que tienen algún servicio con nuestra entidad. Es todo enfocado en habilidades socioemocionales, tenemos programas de mentorías, de voluntariado, tenemos programas para complementar todas aquellas habilidades técnicas que necesitan los jóvenes para hacer su transición hacia el trabajo, y tenemos programas también enfocados en cómo ejercer liderazgo en estos jóvenes que pasan a la transición a su vida profesional o que eligen una trayectoria con proyectos de emprendimiento. Por eso hoy tenemos este tema con el que vamos a hablar con dos personas, dos invitados muy especiales que tenemos, porque también queremos generar esta serie de espacios donde buscamos acercarnos a temas que van en línea con los procesos de educación de las personas y de los jóvenes. Hoy nos acompañan David Salas y Natalia Godoy. Voy a presentarlos, acá están ya con nosotros en pantalla. Buenas noches, David y Natalia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a contarles primero quiénes son Natalia y David, por qué nos están acompañando hoy y por qué para nosotros es importante contar con personas como ellos, que ya son nuestros aliados generando esta serie de espacios en ICETEX y en Comunidad ICETEX, que es la estrategia que les cuento que estamos haciendo en la entidad en línea con toda la transformación que estamos teniendo. Entonces voy a empezar por Natalia, voy a contarles Natalia a qué se dedica y por qué es muy bueno que la tengamos hoy contándonos acerca de su experiencia. Natalia Godoy es líder de consultoría de consultores organizacionales. Ella es consultora líder con experiencia de más de 20 años en el gerenciamiento e implementación de proyectos organizacionales en atracción y selección de talento joven, gerencia media y en altas en compañías nacionales y multinacionales en diferentes sectores del mercado. Es aliada estratégica y representante en Colombia desde el 2010 para la compañía de talentos, empresa consultora de Brasil con presencia en LATAM, en el desarrollo de procesos de atracción y desarrollo de jóvenes talentos y diseño de estrategias para la gestión de la diversidad intergeneracional con base en la encuesta Carrera de los Sueños de los Jóvenes. Además, Natalia
Es facilitadora en seminarios de preparación a profesionales para su ingreso al mundo laboral en universidades como La Sabana y la Sergio Alboleda, y ha sido expositora invitada a distintos foros de gestión humana y ferias universitarias sobre tendencias de nuevas generaciones y maximización de diversidad generacional. Entonces ella cuenta con amplio conocimiento en estrategias de marca empleadora, especialmente para público joven. Entonces, como vemos, pues Natalia está muy en línea con el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y también tenemos a David Salas. David Salas es director general de Disruptia. Disruptia es una organización que usa la tecnología para enseñar habilidades del siglo XXI para el trabajo. Es cofundador de la organización Somos Capaces. En el 2017 fue representante colombiano en el encuentro de líderes jóvenes con el Dalai Lama en India. Fue escogido por La Silla Vacía como uno de los 50 líderes transformadores de Bogotá en el 2019. Es profesor del Centro de Liderazgo Público de la Universidad de los Andes y miembro de la Junta Directiva de Seguros Beta. Entonces, pues como ven, hoy tenemos dos grandes invitados con una gran trayectoria en temas de educación que tiene que ver con los jóvenes y sobre todo que tiene que ver con tendencias del trabajo y habilidades del futuro, que es el tema que vamos a abordar hoy. Y a lo largo de este espacio, que es pequeño para todo lo que hay que hablar en cuanto a esto, vamos a saber por qué es pertinente para los temas de educación que estamos trabajando y tratando en esta feria como matricular. Entonces, pues bienvenidos. Entonces vamos a empezar esta conversación. Les vamos a contar que es una conversación basada en preguntas. Sin embargo, el público, si tiene algunas preguntas, nos las puede ir haciendo a través de chat para ver si tenemos el espacio de contestarlas al final. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar por Natalia. Natalia, tú que tienes tanta trayectoria en todos los temas de habilidades y en todo tu trabajo como consultora, pues tú más que nadie sabes que todos nos preparamos para los trabajos que tienden a desaparecer. Y fuimos y estamos siendo formados en un mundo que realmente ya no existe, se está transformando. Entonces, basado en esto, para ti, ¿cuáles son las tendencias del mundo del trabajo a las que tenemos que prestar atención en el presente y pues hacia el futuro con todo lo que estamos viendo que se está transformando, pues que ya venía transformándose, pero que ahora se viene acelerando estos cambios y esta transformación? Ok, bueno Lina, pues muchas gracias a ti y a Licetex por esta invitación. Obviamente compartir un espacio con David creo que va a ser muy enriquecedor para todos, no solamente para los jóvenes que nos están escuchando, sino también creo que podemos construir de una manera interesante y compartir un poquito como lo que hemos investigado en este tiempo. Para poner un poco de contexto, yo te diría que pues, según las Naciones Unidas, con o sin crisis, de aquí al 2035, la tasa global de desempleo va a estar en un 20%. Y para la mitad del siglo, o sea, más o menos al 2050, el 40% de los puestos de trabajo, tal como están hoy, van a dejar de existir. Y quizás eso fue antes de estos 6 meses que han sido como de tanta crisis para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Que pues que aunque este escenario pues va a hacer que las personas busquen más oportunidades, vamos a seguir sin poder afirmar que la oferta de personas realmente calificadas sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque el futuro, creemos, va a ser mucho más exigente en ese aspecto. Entonces, también hemos investigado y lo que hemos visto es que más o menos el 45%, por ejemplo, de los jóvenes y el 42% de los empleadores creen o consideran que los recién graduados están preparados, no están, digamos, están preparados para el mercado laboral, pero también el otro porcentaje tiene que empezar a trabajar en identificar y en invertir los modelos de educación y el desarrollo que realmente funcione en ese contexto. Entonces, esto para que, digamos que un poco esto, ¿por qué se los traigo? Porque definitivamente, con crisis o sin crisis, el mundo viene atravesando esas transformaciones. Tenemos muchos desafíos en términos sociales, culturales, económicos, que nunca habían sido tan complejos como hasta ahora. Y contar con profesionales o con personas altamente calificados para buscar esas soluciones va a ser vital, pero también es muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, como lo venías diciendo. Nosotros veníamos de un estudio o de una interconexión muy lineal y estamos en un mundo totalmente digital que seguramente
vamos a hablar en ese sentido. Entonces, entender todo este tema del futuro del trabajo y poner en práctica acciones que lleven a tener éxito en diferentes entes que se tienen que conectar va a ser muy importante. Entonces, eso es lo que creo que hay que poner el foco y que definitivamente vamos a tener que desaprender una cantidad de cosas que estamos haciendo para empezar a crear de una manera diferente. Es lo que te pudiera decir. Buenísimo, Natalia. Natalia, tú nos hablas acá de unas cifras que son importantes, entonces efectivamente, sí, se viene hablando de todos los trabajos que tienden a desaparecer y todas esas habilidades que se transforman. Y acá para David, en línea con esto, también se habla mucho de la cuarta revolución. ¿Qué es esa cuarta revolución? ¿Qué rol juega en la formación para el trabajo y en la educación? O sea, esa cuarta revolución que tanto escuchamos, ¿qué tiene que ver con esa tendencia a esa transformación de habilidades? Hola Lina, muy buenas noches a todos. Bueno, yo les cuento que soy ingeniero, o sea, un poco de esos ingenieros que se pierden en la educación porque creo que es muy apasionante. Y parte de los fenómenos que he visto últimamente, sobre todo en estos 6 meses además que se ha venido aumentando, es el de la cuarta revolución industrial. Es decir, o sea, a través de varios periodos de tiempo de la humanidad, han habido 4 revoluciones, una que tuvo que ver con el uso del vapor para mover las máquinas, otra que tuvo que ver con la emergencia de nuevos vehículos y nuevas formas de transportarse, como los aviones, otra revolución que fue la tercera revolución, que tuvo que ver con la computación, que es mucho más reciente, que la estamos viviendo en este momento, que nos permitió vivir mejor el COVID, por ejemplo, y tener este espacio donde nos reunimos en lugares diferentes. Y hay otra revolución que está pasando casi al mismo tiempo, la tercera revolución. Lo interesante es, y un poco retomando lo que viene comentando Natalia, es la velocidad de los cambios. Es decir, en 30 años se está transformando la humanidad inmensamente, pero adicionalmente en los últimos años vienen unas tecnologías que están transformando la forma de operar. Y quiero comentarles cuarta revolución, puntualmente 3 tecnologías que me tienen asombrado, que he conocido de la mano pues, con diferentes personas, que hemos visto la posibilidad que tiene la educación, y es, por ejemplo, la realidad virtual. La primera que quiero rescatar es muy interesante porque traslada en escenarios donde no estamos hoy en día y vivir cosas que no podemos vivir normalmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Viajes, experimentar en laboratorios, transformar nuestra vida a través de escenarios simulados con otras personas donde yo tenga conversaciones de entrevistas y pueda mejorar mis habilidades para presentar entrevistas. Entonces, esta primera idea de la cuarta revolución industrial lo que nos trae es, podemos estar en otras partes sin estar. Y esto es tremendamente revolucionario para el trabajo del futuro. O sea, hoy en día estamos aquí en el computador, esta es tercera revolución industrial. Y las posibilidades que se empiezan a abrir poco a poco y a una velocidad pues interesante para este momento, pues esto revoluciona todo. Hay otra que es la realidad aumentada. Entonces, ya la tenemos muchos en nuestros celulares. De hecho, toda la persona que tenga un celular inteligente la puede vivir. Y es la posibilidad de traer objetos desde mi celular, o no sé si en algún momento jugaron Pokémon Go. Yo no lo jugué, pero sé que varias personas lo han jugado. Y Pokémon Go lo que podía hacer es tener personajes en mi celular que aparentemente estaban en mi mundo. Y ustedes pueden empezarse a imaginar una gran cantidad de situaciones en las que transforman la vida educativa y la vida laboral, que es tal vez lo que más impacta a la humanidad. Entonces, esta transformación es bien interesante. Pero ahora llego a la última, y es la cuarta revolución industrial en su máxima expresión, la inteligencia artificial. Esto a nivel educativo y de trabajo, primero, parte de lo que hablaba Natalia es que se van a cubrir muchos trabajos, se van a transformar inmediatamente muchos trabajos, que está pasando en 6 meses. Las cifras también son alarmantes. Pasamos de una cifra de desempleo en jóvenes del 17.8, 17.5 en enero de 2020 a estar aproximadamente un 25%, una cifra fuertísima. Y en parte tiene que ver con la automatización que está sucediendo en las empresas. Las empresas decidieron invertir mucho más en procesos de automatización. Parte de los procesos de automatización tienen que ver con la inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que tiene unas ventajas y unas desventajas. Cada una de las tecnologías que les acabo de mencionar
tiene unas ventajas muy poderosas. Y quiero contarles, por ejemplo, la inteligencia artificial. La posibilidad que tenemos ahora de personalizar procesos educativos, es decir, que un proceso educativo se acomode a mí y no yo me adapte al proceso educativo, esto es increíble, esto es tremendamente revolucionario. Entonces, esta es una ventaja, pero otra desventaja es, fíjense cómo está cambiando el mundo del trabajo. Muchas veces y muchas labores operativas van a ser definitivamente reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, solo esto es un paneo cercano, muy corto, de la cuarta revolución industrial que viene pues con todo y con sus pros y sus contras. Muy interesante. Sí, y muy pertinente como la aclaración de las tres revoluciones, porque sí, siento que muchos hablamos de la cuarta revolución sin tener en cuenta las tres anteriores y por qué esta es cuarta. Natalia, siguiendo en línea con todo este tema de la transformación del trabajo en la cuarta revolución industrial, como con esto que nos nombra David, hay unos conceptos que también hemos escuchado que se están empezando a trabajar dentro de estas habilidades que tenemos o dentro de esta transformación, y es el mundo del trabajo colectivo y conectado. ¿Eso qué tiene que ver con la transformación de las habilidades del trabajo en la cuarta revolución? O sea, esos conceptos que aparecen como colectivo y conectado son muy interesantes cuando hablamos de precisamente todos estos temas como digitales, la cuarta revolución, toda la inteligencia artificial, entre otras cosas. Ok, pues sí, mira que justamente tiene que ver muchísimo porque empezamos a pensar no solamente en las personas, sino en las empresas y a nivel de la sociedad en general. ¿Cómo es esto de la colectividad y cómo las generaciones están pensando en que el propósito mío, cómo conecta con el propósito de los demás? Y empezamos a cambiar un concepto mucho más, digamos, egocéntrico, un poco de pensar en mí y en mi espacio, en cómo poderlo colectivizar. Y fíjense que venimos de un modelo muy lineal, como decía ahorita David, muy complementado, muy especializado, muy lógico y muy centralizado. La última revolución fue hace más de 100 años, que fue la revolución industrial, para entrar a una revolución digital en la que estamos en un modelo, lo acabamos de ver, un poco de red, no lineal, totalmente multidisciplinario, sistémico y muy fragmentado. ¿Eso qué va a hacer, por ejemplo, a nivel de las empresas o qué está llevando a desarrollar? Reducción de las jerarquías. Nosotros venimos de un modelo jerárquico en todos los sistemas de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino en el mundo en general. Entonces, hay que empezar a trabajar en esa reducción de jerarquías, células de trabajo mucho más autónomas. Eso quiere decir que ya las estructuras organizacionales van a cambiar, operar en un modo beta permanentemente y constante, digamos, un mundo en el cual estemos generando acciones permanentemente, y eso va a llevar a que la proximidad con el digamos, con el emprendimiento, o que aunque las personas terminen sus carreras o hagan sus desarrollos de carrera en términos de emprendimiento, va a ser totalmente lo que hace que estemos conectados. ¿Por qué? Creo que estos 6 meses han sido el mejor ejemplo de lo que ha pasado en ese sentido. O sea, creo que todos hemos apoyado o a un amigo o a un emprendedor o a alguien que tiene algo que podemos mover, que nunca nos imaginábamos que lo íbamos a poder hacer en ese sentido. Entonces, fíjense que ese modelo de colectividad y de cómo yo apoyo a los otros, hoy casualmente me llegaba algo de que están los campesinos vendiendo sus bultos de papa y a nivel de familia dijeron, compremos un bulto de papa y lo repartimos entre todos. Eso nunca tal vez nos había imaginado hace un tiempo para ayudar a los campesinos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a cambiar a nivel de las organizaciones y un poco a los jóvenes que seguramente nos están escuchando? Es qué competencias van a empezar a funcionar y a trabajar para estar conectados y colectivos. Uno tiene que ver, las empresas van a competir por gente totalmente adaptable, por gente totalmente flexible, por gente muy ingeniosa que puedan rápidamente aprender e implementar un poco las habilidades en múltiples aspectos diferentes, que tienen que ver mucho con estas profesiones que seguramente hoy en día no son tan valoradas, como el arte, otro tipo de estilos. Por ejemplo, ahora hay muchas organizaciones que están buscando antropólogos para trabajar en sus juntas directivas, no necesariamente las carreras, digamos, de formación que se tienen. Creo que lo vamos a hablar un poco más al final, como esas recomendaciones para los chicos. Por ahí creo que es por donde
va a ser ese tema de conectividad, cómo yo conecto con los otros y cómo mi trabajo depende de los otros, o sea, yo sola no puedo estar. Y solo para cerrar, lo hemos visto en casa en este momento, el tema de la igualdad. Todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces tenemos teletrabajo, los niños estudiando, haciendo todo, todos en casa, y eso ha cambiado mucho el modelo de verlas o de ver las cosas de una manera diferente. Buenísimo. Em, no, esto es muy interesante porque creo que con cada pregunta se abre como más temas y ahí tú dices algo muy importante que a mí me queda sonando, es como también esa dualidad que hay de temas, ¿no? Por un lado estamos necesitamos aprender de tecnología, pero como que necesitamos volver otra vez a ser humano, aprender también a ser humanos de nuevo, ¿no? O sea, como ese contraste entre el arte, la antropología y la tecnología también por el otro lado. Y con un impacto ambiental. Eso es súper importante. Sí, eso es muy importante. Entonces, si quieres ahorita, como dices, como en las recomendaciones, lo hablamos un poco. Acá quiero hacerle esta pregunta a David, pero también, pues Natalia, tú también tendrás muchos elementos seguramente para complementar acá, o sea, es decir, acá para los dos, como este tema que lo abordemos. Yo creo que pues todos sabemos que las organizaciones grandes y pequeñas ahorita con esta transformación de habilidades seguramente van a empezar a competir o a ver a esos trabajadores que sean adaptables, que sean ingeniosos, que puedan aprender muy rápido con eso que tú dices como de las acciones beta, que vayan cambiando y que se vayan adaptando, que puedan aplicar nuevas capacidades en todos los desafíos que se van presentando. Con eso, digamos que esto es una respuesta, digamos que se prestaría para un tema muy amplio, pero pues rápidamente, como ustedes, ¿qué le dirían a los jóvenes? Como qué requieren para enfrentarse a estas nuevas realidades, qué necesita aprender, no solo un joven, yo creo que qué necesita aprender hoy una persona como para enfrentarse como a este tipo de cosas que están requiriendo las organizaciones de todos los tamaños. Hay algo que acabas de comentar que me parece súper interesante, Lina, y es que no son solo los jóvenes. Es decir, aquí es como jóvenes por siempre, nos tocó ser a todos. Y eso es clave, y retomando lo que dice Natalia, es ese estado beta, ¿no? Y que ese estado beta, estar constantemente como haciendo ensayo y error, esta frase, como digamos, este concepto de modo reinventarse, pero si realmente es así, como de estarse creando uno nuevo, con el placer que trae eso, ¿no? Si uno le coge ese placercito de estarse creando todos los días algo nuevo, de ser como un investigador para mejorar la vida propia y para estar como actualizado con lo que está pasando, pero también entender mucho del mundo del pasado y esa idea de ser humanos, ¿no? Ustedes lo mencionaban de una forma muy paradigmática, esto de hacer liderazgo, de movilizar, de tener empatía, de ponerse a conectar emocionalmente con otras personas, las habilidades socioemocionales que vienen también son muy parte, digamos, no son tanto de la cuarta revolución industrial, sino lo que he podido ver es que vienen desde la tercera revolución industrial, en una intención de humanizar también lo que está quitando las máquinas es como lo que no era tan humano en el trabajo, pero en general está quitando todo. Entonces, pues vale la pena pensarlo muy críticamente, ¿no? O sea, no hay que quedarse con una visión. Hay algo muy interesante con esta idea de humanidad beta, y es, a ver, voy a mencionar otro aspecto de la cultura pop, pero Iron Man en las películas de Marvel y estas películas de superhéroes tiene un concepto bien interesante y es poderse mezclar para fortalecer aquello que nos hace humanos, para hacer aquellas cosas que podrían mejorar la humanidad, empezando por la de uno. Entonces esa combinación entre humano y máquina, que puede ser muy interesante si la podemos hacer valiosa. Un poco lo que está pasando en este momento es que estamos usando la tecnología para conectarnos tres personas que estamos en diferentes lugares. Entonces, es una suma entre la humanidad, de podernos conectar. Yo no conocía a Natalia y me encanta conocerla. Entonces, más la posibilidad de poder usar la tecnología de la tercera revolución industrial. Entonces, esta combinación máquina-hombre puede ser muy bonita si la sabemos usar sabiamente y puede ser muy negativa si no la sabemos usar muy bien. Entonces, en últimas, quienes vamos a decir eso, ese futuro es la humanidad. Y parte de lo que invito también es verlo con otra imagen, es decir, veamos la integración máquina-humano como una forma bonita, no tanto Terminator,
salirnos de ahí un poquito para empezar en una humanidad mucho más aumentada. Y lo que he visto, he podido pues como estudiar algunos temas de lo que se requiere para el futuro. Se orienta en tres cosas que he visto casi en todas las lecturas y en casi todos los estudios, y es la idea de aprender a aprender, que es muy poderosa, siempre ser jóvenes, ¿no? Esto de siempre estar aprendiendo. O sea, es decir, ya el sinónimo de aprendizaje no va a ser de jóvenes, va a ser de todo el mundo, mejor dicho. Lo segundo es actitud experimental, errar un poquito más, errar más pulido, cometer mejores errores y continuamente coger ese músculo que le permite a uno estar experimentando todo el tiempo. Que uno cree que está cómodo, no quedarnos tan cómodos, sino sentir un poco, les comentaba ahorita, como ese placer de poderse reinventar uno a ver qué pasa, con un poquito de miedo, pero sobre todo con ganas más que talento, y luego se construye un talento nuevo. Y lo último que he visto, y esto es súper frecuente, y tal vez Natalia lo ha visto y Lina también, es la idea de mentalidad de crecimiento, de cómo estamos interpretando el mundo, que veamos las crisis como oportunidades, los cambios como de dónde puedo ver tanto lo negativo de una manera crítica, pero lo positivo de una forma creativa, y sacarle eso positivo a estas oportunidades que traen los cambios. Entonces, pues estas son como tres habilidades: aprender a aprender, actitud experimental y mentalidad de crecimiento. Entonces, en últimas, lo que enfrasca esto es poder convivir con los cambios como de una manera más humilde y a la vez más valiente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y complementando un poco eso, también creo, y un poco como en el contexto de las personas y también desde el punto de vista organizacional o empresarial en el que yo pues, me estoy moviendo permanentemente, hemos identificado que las empresas cada vez necesitan crear más opciones de carrera también para las personas. Y en ese sentido que tú dices, eso ha cambiado, han cambiado. Fíjense ya los periodos de descanso, de recuperación de las personas, de entrenamiento, de estudio. Las generaciones dicen, tengo 24 horas, en 8 estudio y comparto, en 8 descanso y me divierto, y en 8 trabajo, por ejemplo. Antes, las generaciones un poco mayores pensaban de otro modelo, era trabajar y para sobrevivir y descansar, digámoslo así. Entonces, eso ha cambiado mucho y también hay que entender, las empresas están empezando a entender que la edad no tiene una relación directa con la etapa de la vida. ¿Por qué? Porque cada uno usa las diferentes opciones que existen para utilizar, digamos, un poco su vida y su productividad como quiere. Entonces, todo este proceso que estamos viendo de actualización en reformas laborales, de mirar, nosotros hemos visto ejemplos de empresas que ahora están atrayendo personas mayores de 50 años como entrenadores de los jóvenes, o tener mentorías inversas. Todo ese tipo de cosas contribuyen a que pensemos de una manera totalmente diferente. Pero puntualmente con lo que tú preguntas en términos ya de las habilidades, por decirlo así, que las personas o sí, digamos, se deben tener, es pensar en más de una carrera, no ser tan especialistas, como lo decía ahora David. El aumento de la expectativa de vida, la inclusión y la diversidad está haciendo que haya casi 5 generaciones en este momento en el mundo laboral. O sea, hoy una persona de 60, 70 años tiene una mayor expectativa de vida y es mucho más productiva. Que eso a los jóvenes les angustia un poco porque dice, bueno, yo como que no se quieren correr o no se quieren salir un poco los grandes del mundo laboral, y tener, no pensar en qué empleo voy a tener. Yo creo que el principal error que tienen muchos de los jóvenes con los que hablamos es, estoy estudiando para obtener un empleo, y no es estudiar para obtener un empleo. Hay que estudiar, la carrera es una herramienta, pero muchos de los jóvenes a veces me dicen, yo no tengo hoja de vida. Y cuando empezamos a indagar mucho más con ellos, y es, claro que tienen muchas cosas, tienen una historia que contar, y en esa hoja de vida tienen experiencias valiosísimas de lo que han hecho, de experiencias con otras, en voluntariados, en mentorías, han acompañado procesos diferentes, se han ganado becas, han sido líderes deportivos, o sea, tienen una cantidad de herramientas, pero no son conscientes de lo que tienen. Entonces, mi principal recomendación siempre para los jóvenes es
el autoconocimiento, es que se valoren lo que saben hacer, lo que están dispuestos a hacer y que no se comparen con otros. Simplemente ellos tienen muchos recursos para hacer. Una generación que ojalá todos hubiéramos podido tener las experiencias que ya muchos de los chicos tienen, experiencias internacionales, han viajado, han conocido, tienen amigos en todas partes del mundo, como decía David ahora, a través de un clic. O sea, estos chicos tienen amigos en Portugal, en Polonia, en muchas partes. Entonces, sí es como súper interesante ese tema. Y lo otro es, lo dice una de las socias de compañía de talentos, y es, chicos, prepárense para no estar listos nunca. Ese creo que es uno de los principales consejos, prepararse para no estar listos nunca, porque todos los días esto cambia de una manera impresionante. Buenísimo. Yo estoy acá tomando nota, por eso me ven mirando hacia abajo. Tranquila, acá todos tenemos nuestras notitas. Sí, para hacer como un recopilado al final. Sí, acá yo hago un paréntesis y es, acá se dan cuenta porque precisamente dentro de esta feria y dentro de ICETEX estamos generando estos espacios porque efectivamente somos conscientes que la educación tiene que cambiar, o sea, tenemos que migrar a un modelo donde sigamos teniendo la base de lo que tenemos, que es lo formal, las instituciones y las carreras, pero definitivamente tenemos que cambiar y por eso en ICETEX lo nombrábamos con Natalia. Ella está acompañándonos también a hacer un proceso de mentoría para los jóvenes, como mirando todos estos procesos y lo que dice David de esas habilidades socioemocionales que ya son muy en un término que son complementarias y son transversales pues a cualquier área de conocimiento y que efectivamente hacen que estos jóvenes construyan en su proyecto de vida en cuanto a sus habilidades más allá de conseguir un empleo o hacer una empresa. Entonces acá me parece muy importante resaltar este espacio por eso. Y acá tú nombraste algo muy importante, Natalia, de un tema de las organizaciones y es efectivamente, se están transformando los trabajos, estamos pues en un trabajo fuerte, en un sector como educación, transformando toda la forma de generar estas habilidades en las personas, pero ¿qué tienen que ver las organizaciones? O sea, también tú empezaste a darnos luces como estamos haciendo unas reformas, estamos viendo, yo te había escuchado en una conversación que tuvimos de algo que tú hablas del modelo lineal a una red de caminos alternativos. Entonces, como las empresas que tienen que trabajar, un poco las organizaciones también, ¿cómo se preparan para esto? Mira, justamente, digamos que como en un nivel exponencial, por decirlo así, es muy interesante ver, y bueno, no, después se los comparto porque igual por aquí tengo algo de información en ese sentido, pero algo que nos ha llamado mucho la atención en lo que hemos analizado y en lo que hemos investigado es cómo los cambios, digamos, en un eje donde estén los cambios y la línea del tiempo, lo que digamos, esa matriz entre lo exponencial y la productividad ha hecho que lo que menos se haya movido a nivel general en el mundo son las políticas públicas y eso impacta obviamente en las políticas educativas, etcétera. La productividad en los negocios está un poquito más arriba, las personas están, o el trabajo de las personas un poco más alto, pero definitivamente se lo llevan los cambios en tecnología, en línea de tiempo. Entonces, el gap entre la tecnología y las políticas públicas es muy, muy grande y eso impacta evidentemente a las empresas como tal, como entidades públicas. Yo por eso les decía al inicio, venimos de un modelo de administración muy tayloriano, muy formal, y esto tiene que cambiar de una manera diferente, porque a veces decimos los modelos de startups o que arrancan rápido y están en ese modelo beta y les va bien, ensayan, salen y creo que es un poco hacia donde se tiene que migrar esa nueva dinámica del trabajo. Entonces, ahí sí hay muchas cosas que se están trabajando. Yo creo que hay una gran responsabilidad en conectar la educación, el sistema educativo con definitivamente las políticas públicas y con las mismas políticas de las organizaciones. Colombia, de hecho, dentro de nuestros análisis a nivel de Latinoamérica, tiene, por ejemplo, una política muy interesante que es el primer empleo o los programas de prácticas profesionales que nosotros también desarrollamos con ciertas organizaciones. Y esa es una muy buena posibilidad. Hay países que todavía ni siquiera valoran a un practicante o no le ven ese tipo de aporte.
Colombia tiene un programa como el SENA, que tendrá sus pros, sus contras, pero también son programas de aprendizaje donde realmente el joven puede empezar a incursionar en una realidad laboral organizacional, sí, pero también ya empieza a incorporarse. Entonces también vemos muchos vacíos entre también cuando llegan a esos programas de práctica a nivel del nivel de los conceptos que se aprenden en la universidad y cuando aterrizan al mundo real son totalmente diferentes. Entonces hay una brecha muy grande porque nunca te enseñan en una universidad cómo hablarle a tu jefe, cómo hacer una presentación efectiva, cómo comunicarte, cómo mandar un mail, o sea, otra serie de cosas que también tienen que ver mucho en este sentido. Entonces, creo que ahí lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar de verdad en unos aspectos importantes que generen en los jóvenes de una u otra forma y en las empresas cambio de tareas, una nueva dinámica del trabajo, cambiar ese foco solo profesional en foco en habilidades, qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que van a valorar de mí para mi trabajo. Es un poco en ese sentido. Súper. Acá yo tengo unas preguntas ya que me están pasando del público, pero antes, como para ya dar espacio a lo que están preguntando, porque además hay cosas interesantes, quería hacer el link de una cosa que tú has nombrado muy importante de los temas de las habilidades, que no solo no es lo que están estudiando los jóvenes, nombraste el voluntariado, y acá me parece interesante porque precisamente David sé que tiene una experiencia importante trabajando con jóvenes en temas de voluntariado, en temas de liderazgo, y nosotros somos fieles creyentes de todas estas habilidades que se generan a través de esos procesos. Y lo mismo como en las prácticas, también la poca relevancia que a veces se le da y la gran importancia que tiene. De hecho, por eso han salido ahora leyes de que la práctica sea, la ley que acabó de salir en julio, que la práctica sea válida como experiencia laboral para que así empiece a tener más relevancia en el proceso de los jóvenes. Eso es un cambio importantísimo, pero incluso ahí también se están empezando a ver temas con el voluntariado, como también los jóvenes que hacen estas experiencias, no solo ellos las empiecen a valorar más, sino las empresas también las empiecen a valorar. Entonces, David, ahí no sé si tú tienes algo que complementar como con este tipo de habilidades que se generan por medio de este tipo de experiencias, que en línea con todo lo que habla Natalia. Es muy interesante lo que dijo Natalia de la brecha entre tecnología y política pública, ¿no? Esto me deja a mí muy pensativo. Y hay una parte de la ecuación que no mencionaste y de pronto también son las instituciones educativas tradicionales como las universidades. Yo trabajo en una universidad, creo mucho en el concepto de formar para ser mejores, pero siento que la universidad también va a necesitar una aceleración importante. Es decir, la aceleración no solo va a pasar en el trabajo, no solo va a pasar en las políticas públicas, es claramente muy evidente en la tecnología, en las universidades tiene que pasar algo. Parte de los retos y que he visto que se han implementado en diferentes universidades en Colombia es incluir este modelo que estás mencionando, Lina, entre voluntariado, por ejemplo, que la gente tenga la oportunidad de poner en práctica lo que está aprendiendo en la universidad, llevándola a la sociedad, transformando los problemas que nos duelen, los problemas públicos que nos duelen. Es bien interesante cómo se empieza ya no está como primero universidad y luego práctica, o primero universidad y luego voy a hacer cambio social. Se está migrando como una combinación entre universidad y voluntariado y práctica de una forma muy paralela. Había algo que decía el profesor Antanas Mocus que me llamó mucho la atención y es que decía, es como la educación es el proceso de parar la acción para hacerla mejor, ¿sí? Entonces paramos la acción para hacerla mejor. Pero hoy la vida real, esto lo escuché hace unos 15 años, pero hoy en día la vida real nos dice otra cosa, es decir, la acción y hacer mejor la acción van al mismo ritmo y en paralelo. Y eso invita a las universidades que tienen como la idea de educación continua, las instituciones, desde Disruptia creemos también eso, como el cambio de paradigma de hacer la acción y la educación en paralelo también, para que precisamente nos formemos más rápido para lo que se va necesitando en el mundo sin esperar tanto tiempo para ser productivos y para empezar a hacer transformaciones. Es decir,
Qué bueno que uno pueda trabajar desde los 18 años, porque lo que se aprende en el trabajo es muy poderoso, pero qué bueno que uno pueda estudiar también desde toda la vida y seguir a los 80 años, 90 años. Mi abuela, por ejemplo, aprendió a manejar a los 65 años y eso me parece increíble, o sea, que en cualquier momento de la vida uno puede hacer, estudiar y trabajar casi al mismo tiempo, por la misma idea de mundo que estamos viviendo, pero también por gusto. Entonces, pues creo que el voluntariado y la práctica tienen eso, de poder practicar y educar al mismo tiempo. Buenísimo. Bueno, pues yo ya no voy a dejar las preguntas que tenía como acá porque ya se nos está acabando el tiempo. Acá hay unas preguntas que nos hacen. Voy a unir como unas que veo en línea en términos de profesiones. Entonces se las voy a hacer y ustedes me dicen, pues, a quién le gustaría contestarlas. Voy a empezar por estas. ¿Cuáles son las profesiones o carreras que pueden ser más exitosas para las empresas del futuro? Si no tengo forma de acceder a la educación, ¿cómo puedo comenzar a formarme de forma autodidacta en estas nuevas habilidades? Y la otra es, me gustaría estudiar psicología. ¿Cómo ven esta carrera en el futuro? O sea, agrupé como las tres que tienen que ver con profesiones. David, si quieres arrancar. Gracias, Natalia. Bueno, yo creo que la idea de profesión es cada vez más difusa, un poco por lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, Se pone bien interesante el tema. Yo no sé, quiero ser como muy honesto con la audiencia. Cada vez creo que el tema de profesiones puede restringir mucho al conocimiento que va requiriendo uno. Yo me imagino una vida ideal donde yo quiero un cargo determinado y me pueda preparar por unos 3 a 6 meses para ese cargo determinado y luego quiero otro para poder escalar o quiero, si quiero otro dentro de otro cargo, entonces poder estudiar en 6 meses para ese cargo y luego quiero viajar, entonces poder estudiar 3 meses para ser muy bueno viajando. Entonces, en general, fíjense cómo creo que se cambia un poco como el modelo. Yo he oído mucho psicología, eh, y quisiera hablar de eso puntualmente. La idea, de hecho, al estar en contacto con universidades, he visto que la carrera de psicología ha crecido mucho en los últimos periodos, pero, y quiero ser también como muy honesto, la velocidad en la que crecen los trabajos de psicología no es la misma a la que crece la cantidad de personas que estudian psicología. Y este tipo de situaciones están ocurriendo con mucha frecuencia. De hecho, cuando uno ve la tendencia de lo que está pasando en las empresas, conociendo también de cerca muchas empresas del sector privado, lo que me doy cuenta es que cada vez importa menos la tecnología. La tecnología no, sino la carrera. Es decir, no importa tanto, no llega a ser irrelevante, sobre todo que las pruebas ahora están más conectadas en las habilidades. Necesito una persona que tenga un muy buen contacto social, que pueda ayudarme a generar algunos temas para conseguir más clientes. No necesito ninguna carrera, pero sí necesitaba ciertas habilidades. Y esto es como el tipo de trabajos que se están produciendo hoy en día. Y hay otra cosa que he visto, supongamos que ahora yo soy emprendedor y a mí, por ejemplo, David Salas, me encanta el emprendimiento. Y las habilidades, probablemente una parte de ingeniería me sirve mucho, ¿sí? Pero tuve que aprender de lado el tema de liderazgo. Este tema de liderazgo fue más curiosidad que me llevó a ser profesor en últimas, pero tuve que empezar a integrarlos. Y luego entonces, hoy en día estoy estudiando inteligencia artificial porque me pareció que puede ayudarme también como emprendedor en lo que creo. Entonces, fíjense cómo se empiezan a mezclar las disciplinas sin querer queriendo. Y eso, pues, me atrevo a dudar un poco las carreras, pero no lo tengo todavía tan claro. Tengo en este momento sobre todo muchas dudas, y eso sería lo que compartiría con todos frente a las carreras y esta idea de disciplinas muy bien marcadas. Yo voy a empezar por la última. Yo soy psicóloga de profesión, entonces, y llegué a la psicología seguramente como muchas personas, por gusto, porque tenía algún profesor que me influenció en filosofía cuando estaba en mi secundaria, porque me gustaba más la parte intelectual, porque muchas veces toma la decisión que porque eso no tiene números, y yo creo que ese es un error gigante. O sea, yo pienso que definitivamente, si me preguntan por la psicología exclusivamente como carrera, todas las ciencias sociales, todas las ciencias de humanidades van a tener una vigencia muy importante
de aquí en el futuro. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo más cambios sociales, estamos haciendo más estudios antropológicos al interior de las organizaciones, estamos entendiendo más el comportamiento humano desde diferentes aspectos. No pensemos en que yo voy a ser psicólogo para ser clínico o para hacer procesos de entrevista, eso no es así. Definitivamente los roles han cambiado. No piensen en escoger una carrera pensando, el principal error es pensando en que voy a ganar plata y que entonces ese cargo me va a servir. No piensen en eso porque definitivamente ese es el principal error. La profesión es una herramienta, pero mi principal sugerencia para todos es un tema, la actitud, las ganas con que yo afronto el propósito y cómo conecto mi propósito en la vida con el propósito que voy a hacer. Y el propósito es, si voy a viajar, hágalo de verdad con todas las ganas y con toda la actitud y pónganle todo el foco a eso. Si voy a buscar una empresa, hay chicos que dicen yo entro a una empresa y quiero porque me gusta, pero no se vayan por la marca o por una muy buena acción de marketing. Y entonces, no, a mí me gusta porque toda la vida tomé ese yogur o porque esa fue la bebida que toda la vida me encantó y me dieron en mi casa. Ese es un error muy grande. Y los chicos generalmente buscan para entrar a las empresas o por un salario. Entonces, creo que piensen mucho en cómo conecta ese propósito que ustedes tienen de vida con lo que van a hacer. Y cuando empiecen a encontrar eso, y como decía David ahorita, cómo todo conecta y aprendan cosas nuevas. O sea, a veces dicen, no, es que yo para ir a tomar a hacer fotocopias, a todos nos ha tocado hacer de todo. O sea, a todos nos ha tocado hacer de todo. A veces los papás también los influimos mucho de la primera pregunta es, ¿y cuánto vas a ganar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo así que el jefe te puso a hacer tal cosa? Entonces, hagan lo que a ustedes realmente los motive, los conecte con un propósito, donde encuentren empresas, organizaciones, universidades en donde haya verdad, donde haya transparencia, donde realmente haya un propósito claro y donde puedan conectar ese estilo de vida de ustedes con sus logros personales. Yo creería que tiene que conectar mucho con ese significado para avanzar y donde estén retándose permanentemente. Pero no, los que llegan, digamos, a posiciones directivas o ese no es el final es que yo puedo ser un muy buen especialista en lo que hago y lo hago de la mejor manera. Y ahí es donde realmente yo conecto un poco como con ese reto. Y definitivamente las profesiones del futuro, todas las humanidades, todo lo que me permita ver temas emocionales en la gente, temas sociales. Creo que la carrera no importa, lo que importa es la persona y el autoconocimiento que tenga y cómo se proyecta. Ok, buenísimo. Sí, creo que los dos están de acuerdo que yo creo que ahí es donde vamos a empezar y eso daría para otra charla y otro conversatorio de horas, cómo hay ciertas habilidades que se vuelven transversales y volvemos a lo mismo, como la profesión efectivamente, creo que eso no es nuevo, creo que a uno la profesión le da es una forma de pensar y una estructura de pensamiento, pero uno no sabe realmente en qué va a terminar. Creo que eso le ha pasado mucho, le pasa a David, le pasa a Natalia, me ha pasado a mí, yo también soy ingeniera y termino trabajando en temas de educación. Digamos, a mí es curioso que la gente piensa que yo soy psicóloga o socióloga cuando les cuento lo que hago, entonces, pero no se imaginan detrás uno todo lo que aprende. Digamos que yo lo que siempre he dicho es que yo sí soy ingeniera, toda mi estructura de pensamiento es de ingeniera y todo lo que hago aplico mi carrera. Pero todo está en torno a las habilidades y cómo encaminamos esa carrera. Hay dos preguntas que acá me hacen, que hay una muy, muy puntual de una persona que dice, ¿qué megatendencias de innovación son las más importantes en este momento? Y otra, bueno, y la otra va en otro sentido que me parece muy importante tocar ya para finalizar, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo, y es cómo integrar a las comunidades apartadas a estas nuevas realidades. Y creo que esto es un reto muy grande que tenemos especialmente en un país como el nuestro. Entonces yo creo que empecemos por las megatendencias, si las sabemos, megatendencias de innovación, que creo que van muy alineadas a lo que nos habló David al principio, como de la cuarta revolución industrial y todas estas tendencias en temas digitales. Y al final sí me gustaría como que ambos vieran como ese reto que tenemos de comunidades apartadas
Y ya vamos a esto para finalizar este espacio. David, yo te cedo la de las megatendencias. La de innovación. Pero creo además que vamos a estar muy de acuerdo. A ver, la tecnología siempre va a ser, pues, va a estar avanzando, ¿sí? O sea, es decir, ustedes van a encontrar procesadores todos los días de temas. Hoy la computación cuántica, que es un tema que no mencioné, va a crecer, la capacidad de procesamiento de los computadores. Mejor dicho, la tecnología siempre va a avanzar y es como, pues, una mega tendencia. Pero creo que la tendencia principal y sobre todo para no quedarnos atrás, es la innovación personal. Y en esto voy muy de la mano con Natalia, y es yo cómo me formo para, para entender qué está pasando en el mundo y qué tecnología usar. El fin no es usar la tecnología, es cómo hacer nuestra vida mejor. Entonces, personalmente, ¿cómo la hago mejor? ¿Cómo brindo un servicio o cómo le agrego valor al mundo y cómo me hago mejor para agregar valor al mundo? Y luego sí viene la tecnología. Entonces, la tecnología es como como estas aplicaciones del celular, pero yo soy el celular. Y en últimas, este valor para mí, para mi entorno, pues va a ser el más importante. Entonces, mi megatendencia y mi invitación es innovación personal. Es decir, cómo yo estoy como, sí, mejorándome continuamente, cómo me estoy haciendo la persona que requiere el mundo para agregar valor. Y eso creo que es la super tendencia. O sea, si me preguntan, es por ahí la cosa. Y sí, yo te complementaría, si los chicos están preguntando a nivel de habilidades que tengan que tener para salir al mundo laboral, ya yendo un poquito más en lo concreto, yo les diría otro idioma. Inglés es vital, el chino mandarín, o sea, si pueden aprender otro idioma de verdad, háganlo, ahora se puede muchísimo más fácil, o sea, en mi época uno tenía que viajar para aprender, eran unos cursos costosísimos, hoy en día pueden adquirir mucha información, mucho conocimiento en línea y es muy bueno tener el manejo de otro idioma, les da una oportunidad interesante. Y dos, el tema de las herramientas ofimáticas tipo Excel, todo lo de Office, Power BI, es ahora la tendencia. Ah, no, es que yo soy psicóloga y entonces yo no tengo que analizar datos. Error. O sea, chicos, también tienen que estar pensando en manejar herramientas. Ah, no, es que yo voy a ser enfermera. O sea, como le pones una inyección a calculas un medicamento para una persona. Entonces, ese tipo de herramientas realmente que de análisis les sirven muchísimo. Yo diría como eso. Y conectando, porque sé que el tiempo se nos vuela, con cómo conectar a las comunidades más lejanas. Yo siento que Colombia, de todas formas, ha sido un país que ha generado algunos programas, digamos, de inclusión, digamos, a través del gobierno, sin hablar de temas muy políticos, pero sí, como que hay algunos programas de atraer a los jóvenes de las universidades que están en otros sectores, programas en su momento Serpilo Paga, Quiero Más, temas de mentoría, temas de Palante Pacífico, o sea, hay muchas iniciativas que yo creo que están sumando en pequeña escala para acercar a esas comunidades. Parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como firma consultora es hacer alianzas con universidades de sitios lejanos que no necesariamente están dentro de Bogotá para conectar en programas de atracción de practicantes, de programas de jóvenes, porque nos hemos encontrado y tenemos unas historias muy lindas que contar de chicos que se han ganado muy grandes programas de trainees, de desarrollo, que están alejados, entonces, o que están en otras ciudades, no necesariamente en Bogotá. Creo que ahí hay que conectar con el tema de la educación para sensibilizar mucho más a los jóvenes y a las universidades a nivel, digamos, de educación superior en Bogotá, a cuando llegan estos jóvenes, cómo es el manejo en otro tipo de situaciones o de acompañarlos de otra manera. Pero creo que eso también sería otro tema. Pero yo pensaría que es como por ahí, por donde por lo menos lo que yo he visto, que sí hay cosas, hay iniciativas, no todos, pero sí creo que se pueden hacer. Y creo que el ICETEX tiene muchos programas en ese sentido. David, no sé si tú quieras. Sí, yo agregaría, hay algo muy interesante que está sucediendo. Bueno, antes de eso, últimamente he estado leyendo un poco sobre este tipo de habilidades y se habla mucho de que deberíamos ser lo más generalistas posibles
y para entender todas las posibilidades que existen en el mundo. Eso lo he escuchado también un poco complementando lo que dice Natalia. Entonces, parte de los músculos es seguir también esa curiosidad. Si les interesa algo, tener la disciplina para hacerlo y seguir creciendo en ese músculo de curiosidad, disciplina, curiosidad, disciplina. Hay algo que he visto en las tendencias tecnológicas es la posibilidad de accesibilidad. Es decir, lo que les contaba al principio de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, lo que está haciendo es generar mucho acceso. El gobierno, por ejemplo, pues, o sea, puntualmente hay muchas posibilidades de formación a profesores, por ejemplo, hoy en día que antes no existían. Desde el lado privado, pues la posibilidad, he trabajado en comunidades, en diferentes comunidades, a través de grupos empresariales que trabajan muy duro en temas de educación para la paz. Y esto lo hacemos a través de la tecnología. Entonces, formamos multiplicadores de paz en regiones apartadas de Colombia, o sea, cualquier municipio hemos llegado. Yo, digamos, mi organización ha estado ya más de 80 municipios en Colombia, gracias al uso de la tecnología, la formación virtual. Lo que estamos haciendo acá, no sabemos a quién está llegando. Entonces, pues la tecnología permite eso, permite accesibilidad, disminución de costos enormes. O sea, lo que está pasando ahorita en términos de costos es una cuestión increíble. Uno se puede, pues, arriesgar un poquito, pasar un tiempo de deudas y empezar a hacer todo el proceso para formarse uno a costos un poco más accesibles que antes. Entonces, ahí está, es accesibilidad pura. No ver la tecnología como fin, sino fíjense lo que permite para mejorar nuestras vidas. Buenísimo. Bueno, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Este espacio es como un abrebocas a estos temas. Acá ya invitarlos, pues darle las gracias a Natalia y a David, invitarlos como parte de Comunidad ICETEX a que estén pendientes de las redes de ICETEX porque estamos haciendo esta clase de eventos donde buscamos trabajar estos temas, donde tenemos talleres, encuentros, programas como el de mentoría, programas de voluntariado. Invitarlos a que vean pues las oportunidades que ofrece ICETEX, hablando de comunidades. Incluso mañana tenemos un webinar con un tema del Fondo de Comunidades Indígenas que da acceso a estudios de educación superior, donde tenemos ahí líderes, porque también estamos buscando cómo acercarnos a todas estas comunidades que tenemos alrededor. Y ya, pues, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Esperamos tener otro espacio donde podamos seguir hablando de estos temas. Y ya para cerrar, les mostramos un video. Teníamos como al final tips para los jóvenes y las personas que nos están viendo, pero creo que ustedes se encargaron de darlos a medida del tiempo. Entonces, muy valioso este espacio. Y les repito que pues a las personas que están en este conectadas hoy, lo que dijeron Natalia y David, muy importante, y también que aprovechen como estos espacios que se dan donde pueden tener acceso desde cualquier parte, ni siquiera del país, sino del mundo. Entonces ya nos despedimos con esto, vamos a pasar un video de cierre y que tengan buena noche y se sigan conectando a todos nuestros eventos. Gracias. Feliz noche, gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Quieres solicitar un crédito educativo con ICETEX? Aquí te explico qué necesitas y cómo hacer tu proceso de forma fácil. Para empezar, deberás estar admitido en tu programa técnico, tecnológico, pregrado o posgrado universitario. Luego, escoge la línea de crédito de acuerdo con tus necesidades y condiciones socioeconómicas. Podrás encontrar 6 líneas tradicionales, 2 especiales, posgrado en el país o en el exterior. Y por último, podrás encontrar líneas para perfeccionar un idioma o hacer investigación o pasantía. En las características de tu línea de crédito, sabrás si necesitas o no contar con un deudor solidario. Para que tengas claro, un deudor solidario es una persona que respalda tu crédito educativo en caso tal de que no puedas cumplir con tus obligaciones. Aquí te voy a contar cada uno de los pasos que debes tener en cuenta. Primero, ingresa a la página www.icetex.gov.co. Elige tu línea de crédito y dar clic en solicitar. Allí deberás diligenciar un formulario según la línea de crédito que elegiste. Ten en cuenta que estos datos ICETEX los utilizará para ponerse en contacto contigo. Por eso, los datos deben ser veraces, auténticos y correctos. Ten a la mano todos tus documentos de contacto,
correos electrónicos, números de celular, incluyendo los de tu familia y datos financieros de tus padres, y sobre todo de tu deudor solidario como ingresos, egresos y bienes. Segundo, se habilitará el recibo de pago de estudios IFIN para tu deudor solidario. Puedes cancelarlo por medio de PSE o en el banco. Después de 24 horas hábiles, los resultados del estudio IFIN los encontrarás en tu correo electrónico o vía mensaje de texto. Sabrás si tu deudor solidario fue aprobado o no. Y si no es aprobado, podrás presentar otra persona. En este momento debes tener en cuenta el calendario de la convocatoria. Tercero, recuerda estar pendiente de la aprobación de tu crédito. Para ello, debes revisar tu correo y celular, donde te llegará la información del resultado de tu solicitud. Sin embargo, podrás consultar los resultados de comité de crédito los miércoles y viernes de cada semana en nuestra página web www.icetex.gov.co. Cuarto, en este paso debes legalizar tu crédito. Empieza revisando tu correo electrónico. Ahí te llegará un correo con el link de la plataforma donde cargas los documentos. Luego ingresa a www.icetex.gov.co, busca créditos que eliges y selecciona la línea de crédito que elegiste. Ahora da clic en más información y descarga tu manual de legalización. En el manual de legalización encontrarás 2 hojas. La primera es el paso a paso del proceso y el segundo es el listado de documentos que necesitas. Finalmente, a tu correo o teléfono celular llegará un mensaje notificándote sobre la finalización de tu proceso y contándote las condiciones de la línea de crédito que elegiste. Solo queda hacer el desembolso por parte de ICETEX a tu universidad. Recuerda que todos los trámites con ICETEX no necesitan intermediarios ni terceros y tampoco tienen ningún costo. Preguntas frecuentes. Si eres menor de edad, ¿quién sería tu representante legal? El representante legal es la persona que te respaldará mientras eres mayor de edad. Acompañado de esta persona, podrás realizar trámites especiales frente al ICETEX. Si es tu papá o tu mamá, debes cargar tu registro civil. Si es otra persona, deberás contar con una sentencia judicial que lo acredite como tu representante legal. ¿Cuál es la dirección y estrato que debes registrar? Estos datos deberás tomarlos exclusivamente del recibo de energía de la vivienda de tu núcleo familiar. ¿Qué es el núcleo familiar? Si eres soltero, es la unidad compuesta por tus padres y hermanos. Si estás en otra ciudad diferente a la de tus padres y hermanos, deberás registrar la dirección de residencia de tus padres. Si eres casado, es la unidad compuesta por tu cónyuge o compañero permanente e hijos. Te damos un mejor ejemplo. Por ejemplo, si tu familia vive en Medellín, pero tú vas a estudiar en Bogotá, deberás registrar la dirección y estrato socioeconómico que aparece en el recibo de energía que llega a la casa donde viven tus papás. ¿Aún no tienes un promedio de notas? Tienes 2 opciones. Primero, puedes registrar el promedio de notas del último periodo que tengas. En este caso, deberás cargar un certificado de la aprobación del semestre. Segundo, puedes registrar el promedio de toda tu carrera, que debe estar por arriba de 3,4. ¿Cuáles son los 2 tipos de deudor solidario que ICETEX acepta dentro de su solicitud de crédito? Debes saber que hay 2 tipos, deudor persona jurídica y deudor persona natural. Un deudor persona jurídica será por lo general una empresa y deberá estar registrada en la DIAN. Un deudor persona natural es simplemente la misma persona que se identificará con su documento de identidad. Ahora, de persona natural hay 2 tipos, persona independiente, que es aquella persona que por sí misma realiza el pago de su seguridad social en calidad de trabajador independiente, y persona dependiente es cuando la empresa realiza el pago de seguridad social como empleador. ¿Qué son los activos, pasivos y patrimonio? Cuando te pregunten este dato, ya sea de tu deudor solidario o tuyo, ten en cuenta que los activos son todas las propiedades como dinero, computador, celular, carros o vivienda. Los pasivos serán todas las deudas que se hayan adquirido antes. Y finalmente, si tus activos le restas tus pasivos, obtendrás tu patrimonio.